Todo empezó un martes por la noche, cuando la rutina parecía la misma de siempre. Acababa de llegar a casa del trabajo, eran casi las 10 de la noche. El barrio donde vivo suele ser tranquilo, pero esa semana, varios vecinos hablaban de pequeños hurtos en la zona. Gente entrando por las ventanas, robando aparatos electrónicos. Así que, esa noche, cuando oí un ruido fuerte proveniente de la cocina, lo primero que pensé fue que por fin me había llegado el turno de ser asaltada. El sonido era sordo, como si algo de cristal se hubiera caído al suelo. Entré en pánico en ese momento, y casi automáticamente o por instinto, agarré un palo de madera que guardo detrás de la puerta, por si acaso. Caminé despacio, sintiendo el sudor correr por mi espalda, mientras intentaba no hacer ruido. Contuve la respiración, cada paso parecía resonar por toda la casa. Me acerqué a la cocina y lo primero que percibí fue un olor extraño, algo entre óxido y tierra mojada. Las luces estaban apagadas, e instintivamente, extendí la mano para encenderlas. Cuando la bombilla iluminó la habitación, mis ojos se congelaron en una escena que, hasta el día de hoy, me pregunto si fue real. En la esquina de la cocina, justo al lado del armario de la comida, había una figura, agachada, el cuerpo parecía, doblado de una manera aterradora, los brazos y las piernas retorcidos como si se hubieran roto en varios lugares. La piel, casi gris, y lo más inquietante, fue ver la cabeza de esa cosa girar, lentamente, hacia mí. Primero el cuello, luego los hombros crujieron, como si los huesos se estuvieran reorganizando. Cuando finalmente me miró, los ojos, estaban completamente negros, como dos agujeros sin fin. Estaba aterrorizado. Por unos segundos, me quedé paralizada, no sabía si correr, si quedarme, si gritar pidiendo ayuda, porque ¿qué iba a pensar si un ladrón no era? Todo mi cuerpo se congeló en estado de shock, y solo pude soltar el bate que tenía en las manos, dejándolo caer al suelo con un estrépito que resonó por toda la casa. En ese momento, esa cosa empezó a arrastrarse. No caminaba como una persona normal, arrastraba las piernas, sus rodillas giraban al revés, sus codos raspaban el suelo, y venía hacia mí. Intenté alejarme de allí, pero mis piernas simplemente no me obedecían. El olor a tierra húmeda y hierro se volvió tan fuerte, y la cocina de repente se volvió más fría. Mi visión empezó a oscurecerse por los bordes, como si fuera a desmayarme, pero lo peor fue cuando se detuvo a pocos centímetros de mí, inclinó la cabeza hacia un lado, y abrió la boca, pero en lugar de un grito, lo que salió fue un sonido, similar al rascado de uñas en una pared de hormigón. Fue el instinto lo que me salvó en ese momento. Empujé la silla que estaba a mi lado con todas mis fuerzas, creando un obstáculo entre nosotros. Giré hacia el pasillo y corrí sin mirar atrás. Me encerré en el baño y me quedé allí, sentada en el suelo, temblando, con el bate en las manos otra vez. Pasé horas allí, hasta que, al amanecer, cuando encontré el coraje para irme, la cocina estaba vacía, sin cristales rotos, sin marcas en el suelo, como si nada hubiera pasado. Pero, ahora, cada noche, antes de dormir, cierro la puerta de la cocina, y por mucho que intenten convencerme de que fue mi imaginación, por miedo a que alguien entre en casa, esa cosa nunca saldrá de mi cabeza. Esta historia, en realidad, no me pasó directamente. Fue mi primo Andrés quien me la contó, y hasta el día de hoy evita hablar de ella. Él vivía en un pequeño departamento en la Ciudad de México, en la colonia Coyoacán, muy cerca de una estación del metro. El lugar era sencillo, una recámara, sala, cocina abierta, pero para alguien que vivía solo, era más que suficiente. Andrés siempre fue un tipo escéptico, de los que se ríen de las historias de fantasmas. Pero, después de esa noche, cambió completamente de opinión. Era viernes, llegó a casa del trabajo, pidió una pizza, abrió una cerveza y se quedó viendo la televisión hasta tarde. Eran casi las 2 de la mañana cuando, durante una pausa comercial, vio, con el rabillo del ojo,
una sombra que pasaba rápidamente por el pasillo que conducía a la habitación. Al principio pensó que era solo un reflejo, o tal vez un juego de luz, pero cuando miró directamente al pasillo, no vio nada. Aún así, algo en él se sentía inquieto. Se levantó, fue al dormitorio, miró la ventana, la puerta, todo estaba cerrado. Regresó a la sala de estar, se rió de sí mismo, y continuó viendo la televisión. Al día siguiente, las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Por la mañana, mientras tomaba café, escuchó lo que sonaban como pasos, solo que, en el techo, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, arrastrando los pies, en un ritmo lento y pesado. Incluso subió a preguntarle a su vecino si había alguna construcción en marcha, pero el apartamento estaba vacío. El residente se había mudado hace semanas. Las noches siguientes fueron a peor. Ruidos de arañazos en las paredes, puertas crujiendo solas, y siempre, ese ruido de pasos que venía de arriba, aunque sabía que el piso estaba vacío. Pero una mañana de domingo, Andrés se despertó sediento y decidió ir a la cocina. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se quedó paralizado. Al final del pasillo, cerca de la puerta principal, había alguien allí de pie. Una silueta, alta, delgada, completamente inmóvil. Era imposible distinguir el rostro. Era como si fuera solo una sombra, densa, con contornos humanos. Se quedó allí, durante largos segundos, hasta que, sin previo aviso, la figura simplemente desapareció. No caminó, no corrió, simplemente desapareció, como humo. Andrés pasó el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas, sentado en el sofá, con el celular en la mano, listo para llamar a alguien si lo volvía a ver. Al día siguiente, empezó a buscar otro lugar donde vivir. Solo me lo contó una vez y dijo que no quería hablar más de ello, que estaba tratando de olvidarlo, que no quería volver a hablar de lo que pasó. Dijo que no creía en lo sobrenatural, pero después de lo que vio, ahora tiene miedo de hablar de ello y volver a verlo. Sigue teniendo miedo, aunque ya no viva en ese edificio. No vio nada extraño donde vive ahora, pero aún cree que podría volver a verlo. Todo empezó con el extraño comportamiento de Canelo, mi perro. Siempre fue un animal tranquilo, de los que solo ladraban cuando llegaba el cartero o cuando un vecino hacía demasiado ruido. Pero esa semana, todo cambió. Era como si él viera algo que nosotros no podíamos ver. Siempre en el mismo rincón de la habitación, cerca del estante, justo al lado de la cortina. Todas las noches, sobre las 3 de la mañana, empezaba a gruñir suavemente, se le erizaban los pelos de la nuca, y sus ojos se quedaban fijos en ese punto. Al principio, pensamos que era un insecto, o un ratón, pero después de buscar en cada centímetro de la pared e incluso mover los muebles, no encontramos nada. Mi esposa, Daniela, empezó a preocuparse, sobre todo porque, durante el día, Canelo actuaba con normalidad. Era como si, solo de noche, algo le molestara en ese rincón. Un miércoles, decidí dormir en el sofá de la sala, solo para observar su comportamiento de cerca. Alrededor de las 2:40 de la mañana, me desperté con un gemido bajo. Canelo estaba de pie, con todo el cuerpo tenso, mirando la cortina. Lo más extraño es que el aire en la habitación parecía más pesado, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Cuando miré mejor, lo juro, la cortina se movió, pero no había viento. Todas las ventanas estaban cerradas en ese momento. Me levanté lentamente, el piso estaba frío bajo mis pies, y me dirigí hacia allá. Tiré fuerte de la cortina, y no había nada. Pero en ese segundo, un olor a algo viejo, húmedo, casi a madera podrida, invadió la habitación. 2 días después, las cosas se pusieron más extrañas. Daniela y yo empezamos a oír susurros, cada vez que apagábamos las luces. Voces bajas, palabras incomprensibles, como si alguien, o varias personas, estuvieran hablando al mismo tiempo, desde dentro de las paredes. Ese viernes, me desperté con los ladridos desesperados de Canelo,
y cuando miré, allí estaba. Una mujer, arrodillada, en la esquina exacta donde Canelo siempre ladraba. Su cabello, largo, negro, su cuerpo estaba encorvado hacia adelante, sus brazos eran delgados, con marcas oscuras, como moretones, colgaban como si no tuvieran fuerza para soportar su propio peso. No se movió, simplemente permaneció allí, inmóvil, balanceándose ligeramente, adelante y atrás. 2 días después de esa mañana, Daniela y yo decidimos que ya no podíamos simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Fuimos a buscar respuestas para saber si podíamos hacer algo al respecto. ¿Qué era? Primero intentamos hablar con los vecinos más antiguos, si sabían algo sobre la casa, pero no obtuvimos nada concreto, hasta que uno de ellos nos recomendó a una señora que vive en el vecindario, conocida por ser sensible. Cuando le contamos los detalles, no pareció sorprenderse, solo nos dijo que, por la descripción, esa no era una presencia común. Según ella, podría ser un espíritu atrapado, de alguien que murió con dolor, o peor, algo que nunca fue humano, solo asumió esa forma para acercarse a nosotros. Nos recomendó que hiciéramos una limpieza espiritual, nos recomendó a un hombre que realizaba este tipo de rituales. El sábado, vino a nuestra casa, trajo velas, incienso, esparció sal gruesa en los rincones de la habitación, y durante el ritual, mientras entonaba algunas oraciones, Canelo comenzó a aullar, pero no era un aullido normal, era un sonido de pura desesperación. Las paredes de la habitación comenzaron a agrietarse, como si la madera se retorciera. El aire se volvió tan pesado que Daniela y yo tuvimos que salir a respirar. El hombre se quedó adentro, solo, durante más de 20 minutos. Cuando finalmente salió, estaba pálido, sudando, y sus ojos estaban llenos de miedo. Solo dijo una cosa: esto no se va a ir, necesitas salir de aquí lo antes posible. Esa noche, dormimos en un hotel barato, a pocos kilómetros. Al día siguiente, volvimos solo para buscar ropa y documentos. No nos atrevimos a entrar, simplemente llamamos a 2 amigos para que nos ayudaran a empacar. Cuando abrieron la puerta de la sala, encontraron a Canelo, acurrucado en un rincón, exactamente en el mismo lugar, con la mirada perdida, y temblando como si estuviera en shock. Nos llevamos a Canelo, dejamos la mayoría de los muebles, y nunca volvimos. Esa casa permaneció vacía durante meses, hasta que, tiempo después, descubrimos que el siguiente inquilino solo estuvo allí 2 semanas, y se mudó a toda prisa, diciendo que todas las noches oía a alguien llorar, justo en un rincón de la sala. Esta historia me la contó Erika, una compañera de trabajo que, desde este episodio, no ha podido vivir sola. Se acababa de mudar a una casa de un solo piso en Toluca, un edificio viejo, con pesadas puertas de madera y cerraduras que crujían cada vez que se usaban. Al principio, pensó que era el lugar perfecto, espacioso, con un pequeño jardín en la parte de atrás, y, lo más importante, con una renta muy barata. Pero en las primeras semanas, empezaron los problemas extraños con las puertas. Las cerraduras se atascaban, e incluso cuando estaba completamente segura de haber dejado una puerta entreabierta, regresaba a los pocos minutos y la encontraba cerrada con llave por dentro. La primera vez pasó con la puerta del baño, pero con el tiempo, empezó a pasar con todas las demás. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba, notó que la puerta principal se había cerrado de golpe. Cuando intentó abrirla, el picaporte giró, pero la puerta no se movía. Pensó que era algún problema con la estructura, la madera expandiéndose, cosas así. Llamó a un cerrajero, pero antes de que llegara, la puerta se abrió sola. El hombre dijo que tal vez era un problema con las bisagras, pero ella tenía la sensación de que no era eso. En las noches siguientes, las cosas se volvieron más inquietantes. Las luces comenzaron a parpadear, el timbre sonó, siempre alrededor de las 3 de la mañana, pero cuando fue a la puerta, no había nadie allí. El teléfono fijo en la sala de estar, que ni siquiera usaba, comenzó a sonar, pero cuando respondió,
Todo lo que podía oír era una respiración, larga, pesada, como si alguien estuviera pegado al teléfono. La gota que colmó el vaso fue una fría mañana de jueves. Erika se despertó con un fuerte crujido, como si todas las puertas de la casa se hubieran cerrado al mismo tiempo. Cuando se levantó de la cama e intentó salir de la habitación, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave por fuera. Empezó a tocar, a gritar, intentando llamar a emergencias, pero su móvil no tenía señal. Fue entonces cuando oyó pasos, lentos, pesados, subiendo las escaleras. Pero el problema es que la casa solo tenía una planta. Se quedó apoyada en la puerta, llorando, hasta que oyó, justo detrás de ella, al otro lado del bosque, una voz, grave, susurrando su nombre. Cuando finalmente, en una mezcla de pánico y fuerza desesperada, logró romper el pomo de la puerta, corrió por el pasillo, pero la puerta principal estaba cerrada otra vez. Las ventanas, todas, selladas como si fueran de concreto, y con cada intento de abrirla, escuchaba, más cerca, esa misma respiración, detrás de ella, siguiéndola, como si estuviera a centímetros de distancia. Sin saber qué hacer, se encerró en el armario de la ropa, y desde allí, solo podía escuchar pasos, respiración, y, de vez en cuando, el sonido de uñas arañando las paredes. A la mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía al oír los gritos. Cuando los agentes entraron, encontraron a Erika en estado de shock, con las uñas ensangrentadas por intentar abrir la puerta desde dentro. Estuvo hospitalizada unas semanas, y cuando finalmente le dieron el alta, ni siquiera se acercaba a la casa. Antes de que la demolieran, los nuevos propietarios descubrieron que, décadas atrás, la propiedad había sido utilizada como refugio, y, según los registros, al menos 3 personas habían muerto allí, todas, encerradas, en habitaciones diferentes. El último informe fue de un hombre, que dijo haber oído, exactamente, la misma respiración, detrás de él. Y la frase que repetía Erika, mientras se la llevaban, todavía les da escalofríos a quienes la oyeron. Lo más aterrador, no es cuando la puerta se cierra, es cuando te das cuenta de que nunca volverá a abrirse. Dicen que quienes pasan por situaciones así nunca vuelven a ver su casa con los mismos ojos. Porque después de ciertas noches nos damos cuenta de que no todo ruido es solo el crujido de la madera, ni toda sombra es solo una ilusión. Si te gustaron estas historias, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlas con ese amigo que también ama las historias de terror. Y dime en los comentarios qué tipo de historia te gustaría escuchar en el próximo video. Hasta la próxima y ten cuidado con las puertas que dejas abiertas.